Bien, buenos días. El día de hoy vamos a continuar el desarrollo de algunos ejercicios respecto al tema progresión geométrica. ¿Correcto? Entonces vamos a profundizar ese conocimiento en la aplicación de las propiedades ya para que ustedes puedan calcular los diferentes elementos que se presentan en un ejercicio o en un problema de progresión. Bien, entonces, a mí me dicen, en una progresión geométrica, el término que ocupa el lugar 5 o quinto lugar es 48 y la razón es 2. Nos piden hallar el primer término de la progresión. Nosotros conocemos que en una progresión geométrica existen términos. Llamémosle primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término. En este caso, pueden haber más términos en una progresión. Entonces, a esto le llamamos primer término, segundo, tercero, cuarto y quinto. En este caso, bueno, a nosotros nos dice, en una progresión geométrica, el término que ocupa el lugar 5 es 48. Entonces, aquí está 48. Y la razón es 2. ¿Qué debo hacer aquí? Entonces, debo encontrar los diferentes elementos porque a mí me piden hallar el primer término. Entonces, A1 no lo conozco. R me dan la razón, me dice, la razón es 2. La razón es 2. Entonces, ¿qué más me dan aquí? El quinto término, un A5, que es 48. Y un N, que es el último término, o en este caso el número de términos. ¿Cuántos números de términos hay? Hay exactamente 5. Y aplico mi fórmula, entonces, una vez teniendo cada uno de esos datos. ¿Correcto? Entonces, cuando tengo los datos, puedo aplicar. ¿Cuál es mi fórmula? A mí me dicen que A sub n es igual a A sub 1 por R a la n menos. Esa es mi fórmula. Entonces, ¿qué debo trabajar con los 5 términos que está aquí? El AN es 48. 48. El A1 no lo conozco. La razón sí la conozco, que es 2. N, ¿quién es N? 5. Debe ser 5 menos. Aquí va a ser entonces, aplicando 48 a 1 y desarrollando todo esto, es 2 elevado a la cuarta. Entonces, ¿cuánto es 2 elevado a la cuarta? Y yo tengo 2 elevado a la cuarta es 16. Por lo tanto, es 48 entre 16, porque está multiplicando, pasa a dividir, es igual a A1. Entonces, en este caso, ¿quién es el elemento que estoy buscando? A1 va a ser igual a 48 entre 16. Y en este caso, entonces, de esta forma hemos encontrado el primer término de esta progresión geométrica. Y así sucesivamente se vienen resolviendo o se resuelve cualquiera de los ejercicios que se pueda plantear. ¿Sí? Bien, vamos a ver un segundo ejercicio. En este caso me dicen, en una progresión geométrica, el término que ocupa el lugar 6 es 486. Y el primer término es 2. ¿Qué nos pide? Hallar la razón de la progresión. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos resolver. A mí me dice, vamos a hacer en la secuencia para poder ver esto, ¿ya? Tengo un primero, tengo un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto y un sexto término. Este es el sexto. Este es el primer término. Me dicen, una progresión geométrica, el término que ocupa el sexto lugar es 486. ¿Listo? Y el primer término es 2. ¿Listo? Hallar la razón de la progresión. Vamos a ver. Los elementos aquí tengo. A1, que es en este caso 2. ¿Correcto? Tengo un AN, que en este caso es 486. Un AN. Tengo yo un N. Es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos en la progresión. Y lo que me están pidiendo es un R.
No tengo la razón de la progresión. ¿Correcto? Entonces vamos a, de acuerdo a fórmula, emplearlo y trabajar. Aquí es. AN es igual a A1 que multiplica a R a la N menos 1. Y desarrollo. AN si lo tengo, que es 486. A1 también lo tengo, que es 2. R es el término desconocido, en este caso no lo tengo. R elevado a la 6 menos 1. Entonces, aquí, si tú te das cuenta, este número puede, está multiplicado, lo puede pasar a dividir. 486 entre 2, ¿cuánto va a ser? 243. Entonces, el 243 es igual a R elevada a la quinta. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo desarrollo 243 igual a R a la quinta? Este término, este numerito que está como exponente acá en el segundo miembro, pasa como radical en el primer miembro de raíz quinta de 243 igual a R. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo descompongo 243 para poder eliminar la raíz? 243 es igual a decir 3 a la quinta. 3 por 3, 9, 27, 81, 240. Y cuando tengo el mismo índice radical con el exponente aquí, se pueden ir. Y me está quedando que R es igual a 3. Entonces, yo ya he calculado, en este caso, no se ve, la razón es igual a 3. Aquí en este segundo ejercicio. Perfecto. Entonces, de esa forma se van resolviendo cualquiera de los ejercicios que nosotros querramos hacerlo, ¿no? Bien, vamos a continuar con el tercer ejercicio acá. Vamos a poner un poquito más acá la pantalla para que se pueda visualizar por ahí. Ahora, bien. ¿Qué nos dice nosotros? Ayer el término del lugar 20. Entonces, el término del lugar 20, ¿quién será? AN. AN no lo conozco. Pero el lugar 20 sí lo conozco. Era el término del lugar 20. ¿Sí? De la progresión geométrica. ¿Qué me falta aquí? Si yo no tengo a N, tengo N, me falta R, tengo a 1. Sí tengo a 1, ¿verdad? A 1 sí lo tengo, que es 1 sobre 1000. 1 sobre 1000. Pero a mí me falta hallar R. ¿Cómo calculo R? R, ustedes saben que se calcula a través de los diferentes elementos de una progresión. Si en una progresión aritmética se calcula sumando, en una progresión geométrica se calcula multiplicando o dividiendo. En este caso yo voy a dividir 1 entre 10, 1 entre 10, entre el término que antecede, que es 1 entre 100. ¿Sí? Entonces aquí, aplicando extremo por extremo, medio por medio, se va a hacer 1 por 100 es 100, y 10 por 1 aquí hasta aquí. Y 10 por 1 es 10. Por lo tanto, la razón es 10. Esto es 10. Encontrada la razón, puedo calcular los otros elementos. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo el término lugar 20. Entonces me están pidiendo AN. AN es igual a 1 por R a la N menos 1. A 20 no conozco, término desconocido. A 1 sí conozco ya. Es 1 sobre 1000 por R. ¿Quién es R? También lo conozco, que es 10 elevado a la N. 20 menos 1. Ahí está. 1 sobre 1000. ¿A qué será igual? 1 sobre... Si yo trabajo esto es igual a decir 1 sobre 10 al cubo. ¿Correcto? Porque 1000 es 10 al cubo. Por 10 a la 19. AN es igual. Pero si yo tengo 1 sobre 10 al cubo y lo quiero pasar para el numerador, esto es igual a 10 a la menos 3 por 10 a la 19. Y AN va a ser producto de bases iguales. Cuando tengo el producto de las mismas bases, simplemente se suman sus exponentes. En este caso se aplica la ley de signo y me queda 10 a la 16.
Ahí tenemos entonces los 3 primeros ejercicios en cuanto a una progresión, a una denominada progresión geométrica. Vamos a cortar en ese momento para continuar luego. Bien, continuamos entonces. A mí me dice, la suma de los 7 primeros términos de una progresión geométrica es 635. Entonces, hablamos de la suma de los términos de una progresión geométrica. Y me dicen que son 635. ¿Qué más nos dice? Pero me dice, de los 7, es decir, n es 7. Perfecto. Si la razón es 2, determina el primer término de la progresión geométrica. Entonces, ya hemos visto los elementos que están en la progresión. Ahora vamos a calcular, o ya tenemos ahí algunos elementos. Vamos a calcular entonces, ¿qué me pide? El primer término. Yo sé una fórmula que a mí me dice que S sub n es igual a A sub 1 R a la n menos 1 sobre R menos 1. Esa es una fórmula que la tenemos ya conocida desde la primera parte que hemos visto anteriormente. Entonces, ¿quién es la suma? La suma es 635, que es igual a A1. ¿Quién es A1? No conozco. Correcto. Pero sí conozco a R. R es 2. 2N, que es 7, menos 1. No te olvides que está separado. Y R, que es 2 menos, por allí. 2 menos 1 es 1. Entonces, 1 que pasa a multiplicar a 635, simplemente queda 635. Es igual a A1 que multiplica 2 a la séptima, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Queda 128 menos 1. Entonces, aquí 128 menos 1, hacemos esa resta. ¿Cuánto es? Es exactamente 127. Como está multiplicando a 1, pasa a dividir al término de acá que está en el segundo miembro. Correcto. Entonces, yo ya tengo a 1. ¿Y quién es a 1? Al dividirlo me da 5, que es el valor de 5 por 7, 35, 3, 10, 13, 1, ahí está el turno. Entonces, está los números que me están determinando o que me piden calcular en este caso. ¿Sí? Determinar el término de lugar 15. ¿Quién es entonces? A n me piden buscar. A n no lo conozco. Determinar el término de lugar 15. ¿No? De una progresión geométrica si su primer término es 1 sobre 128. Ahí está el término que me dan. Y me dicen que la razón es, en este caso, 2. ¿Qué me piden calcular? Determinar el término lugar 20, ya. ¿Quién es n? ¿Quién es n? El t determina el término lugar 15. ¿Quién es n? Ahí está. ¿Perfecto? Ahora, buscamos entonces la fórmula. ¿Qué me piden a mí? Me piden determinar el primer término de la progresión. Entonces voy a calcularlo a través de la fórmula general que me dan aquí. Entonces a mí me dicen AN es igual a A1 por R a la N menos 1. ¿De acuerdo? Entonces con esa fórmula podemos nosotros calcular. ¿Quién es AN? Lo conozco. AN. ¿Quién es A1? ¿Sí conozco? Sí, es 1 sobre 128. Por R, ¿quién es R? 2 elevado a la n. ¿Quién es n? 15 menos 1. Entonces, AN es igual. 1 sobre 128 es igual a decir 1 sobre 2 a la 7. Eso ya lo habíamos dicho en un ejercicio anterior. Por 2 elevado a la 14. Entonces, aquí tenemos AN va a ser igual. Esto es 2 a la menos 7 que multiplica a 2 a la 14. Entonces, AN, bases iguales, se coloca la misma base y se restan los exponentes, en este caso, porque tiene signo diferente. La fórmula es se suman los exponentes, ¿no? Entonces, al sumar menos 7 más 14, me queda 7. Entonces, AN va a ser 128, de acuerdo a mi ejercicio, ¿no? O de acuerdo a las fórmulas vistas en esta parte, en esta última parte, ¿ya?
Entonces, vamos a un tercer ejercicio que no se ve. Vamos a colocarlo por aquí para que se vea. Vamos a un tercer ejercicio. Y a nosotros nos dice, Gustavo es estudiante del tercer grado de secundaria. Él ha calculado que si resuelve cada día el doble de los problemas que resolvió el día anterior, en 4 días habrá acabado de resolver todo. Si el primer día resolvió 2 problemas, determina cuántos problemas tenía la separata. Habla de una separata. Entonces, bien, Gustavo, estudiante de tercer grado, él ha calculado que si resuelve cada día el doble de los problemas que resolvió el día anterior, el doble, entonces hablamos de una R. R es 2. Perfecto. Resolvió el día anterior en 4 días. N. N es 4. Si el primer día resolvió 2 problemas, entonces A1 es 2. Perfecto. Yo no tengo AN. Vamos a calcular AN. AN, en este caso, de acuerdo a fórmula, es AN es igual a A1 por R a la N menos 1. Vamos a resolverlo, vamos a reemplazar los datos. AN no conozco cuántos problemas resolvió. No, perdón, el último problema. A1, ¿quién es? 2. R, ¿quién es? 2. N, ¿quién es? 4 menos 1. Por lo tanto, esto es AN es igual a 2 que multiplica a 2 al cubo. Entonces, AN es igual a 2 a la cuarta. Y AN, 2 a la cuarta, es 16. Entonces, AN, es a 16. Ahora, ¿qué me preguntan? Esa no es la pregunta. Determinar cuántos problemas tenía la separata. La suma total de problemas. Perfecto. Entonces, sabemos la fórmula de la suma. S sub n es igual a A sub 1 que multiplica R a la n menos 1 sobre R menos 1. Vamos a resolver aquí. S sub n es igual a sub 1, ¿quién es? En este caso es 2, que multiplica a R. ¿Quién es R? R es 2 elevada a la n, ahora sí, menos 1. R, 2 menos 1. S sub n va a ser 2, que multiplica 2 a la cuarta, 16, ¿cierto? Menos 1, 15. Sobre, en este caso es 1 nada más, ¿no? Entonces, y 2 por 15 es 30. Entonces, la separata tuvo exactamente 30 problemas. Ahí está esa primera parte en cuanto a lo que se refiere a problemas. Vamos a pausar para continuar con esta práctica.